9. Vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Isaías 9, 6. Y vamos a estar estudiando este texto durante la serie que estemos desarrollando. Pero hoy vamos a usar muchos pasajes bíblicos que vamos a usar para el entendimiento de la palabra del Señor. Así que prepárese y esté atento de su corazón. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en Isaías 9:6 dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Hoy vamos a hablar acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y por qué nosotros como iglesia nos alegramos en ese nacimiento y por qué no lo vamos a celebrar? En el año 700 antes de Cristo, Dios hizo un anuncio de la llegada de que a través de una virgen vendría el Mesías. Los profetas profetizaron y vamos a ver en estos pasajes que vamos a examinar, y es el cumplimiento de las promesas de Dios. 700 años antes el Señor había prometido que vendría el Mesías, que nacería de una virgen. Pero ¿cómo se llevaría a cabo en esos sucesos? Es lo que nosotros vamos a examinar. Y es que le voy a decir algo: el que pasa el tiempo, el que pasaron 700 años a este pueblo, y llegado ese tiempo, es un aproximado 700 años, llegado ese tiempo, vino el cumplimiento de esas promesas. Pero yo le voy a decir algo: el Señor ha prometido que volverá, y quizás han pasado 2000 años, pero para Él son como 2 días. Así que nosotros vamos a examinar el cumplimiento de las promesas del Señor, que ese es el motivo de la celebración nuestra del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que fíjese bien. Vamos a Mateo. Invito que vamos a Mateo 1. Y vamos a leer en Mateo 1 el nacimiento del Mesías. Y dice así, Mateo 1:18. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de... Yo quiero que en este pasaje, en este último párrafo del versículo 25, nosotros centraremos nuestra atención. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través del Mesías. Lo que es, en otras palabras, es para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Fíjense bien, entonces el contexto que tenemos aquí es un contexto muy difícil para esta pareja. Imagínense, antiguamente, leemos en el versículo 18, dice, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Fíjese, antiguamente era una tradición que las personas se comprometieran quizás a corta edad
o quizás fueran los padres los que hicieran, los que buscaran la pareja de esa persona. Y déjeme decirle que eso era la tradición antigua. Si usted dice, ¿cómo lo sabe? Mire, yo lo invito a que vayamos rápidamente para ver un ejemplo que tenemos en Jueces 14 del 1 al 3. Era la tradición de que los padres buscaran a alguien adecuado para sus hijos. Seamos honestos. A nosotros también nos gustaría poder, queremos, ¿no? Que nuestros hijos se casen con la persona adecuada, ¿sí o no? Eso es así. Y si nosotros tuviéramos esa tradición, tampoco sería mala, porque hay algunos de los hijos que escogen de una manera que ya me entiende, ¿no? Entonces, fíjense bien, pero eso era en aquellos tiempos. Nosotros lo único que podemos hacer ahora mismo, pues es aconsejar, ¿no? Es aconsejar y de que no vayan a hacer las cosas o a escoger a una persona con la cual vayan a tener que lidiar de una manera que no sea bueno para ellos, como le pasó a un hombre llamado Sansón. Fíjense bien, Jueces 14 del 1 al 3. Cierto día, estando Sansón en Timna, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre. Fíjense bien qué le dijo. Dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella. ¿Qué le dice? Consíganmela. Ve, es la tradición, era así en aquellos tiempos. Consíganmela. Los padres de Sansón debían de ir a la madre y a los padres de aquellos para hacer el trato, por decirlo así, para hacer el trato, ya que ellos tenían que llevar un adote, un regalo para que la joven pudiera casarse con este hombre. Pero su padre y su madre, dice, se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu entre todas las israelitas con las que te puedas casarte? No estaban de acuerdo con ese matrimonio. Preguntaron, ¿por qué te tienes que ir a los filisteos paganos a buscar a una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela. O sea, el proceso era así. La forma de hacer las cosas antiguamente era así, pero yo creo que usted también recordará a Jacob. Cuando Jacob llega en Génesis 2, cuando Jacob llega en Génesis, perdón, donde Labán, podemos ver de que hay una historia ahí acerca de este hombre que le dice a Labán, le dice, oye, mira, yo trabajaré para ti durante cierto tiempo y me gusta una de tus hijas. Y esa hija que tenía, pues la amaba. Dice la escritura que él la amaba o sea, se había enamorado de ella y le dice, trabajaré 7 años por ella, porque él no tenía lo que era los medios para la dote. Entonces, esto nos da a entender un aspecto que debemos de entender nosotros hoy en día, y es de que antes de casarse o de querer tener una relación, debemos de tener ciertos bienestares y no irse así a lo loco, ¿no? Y meterse ahí y luego no saber qué puede llegar a pasar. Miren, Génesis 29 dice, esto solo le estoy contextualizando las costumbres de aquellos tiempos para que nosotros tengamos una certeza de lo que estamos hablando. Labán tenía, dice en el versículo 16, Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y era de cara bonita. 18, ya que Jacob estaba tan enamorado de Raquel, le dijo a su padre, trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. 19, de acuerdo, respondió Labán, prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Versículo 20. Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel. ¿Por qué? Pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Cuando alguien realmente quiere hacer las cosas bien, fíjense que Jacob no dice, me la voy a, en cuanto se duerma Labán, me la llevo, me la robo. No, no, las cosas no funcionan así. Dice que le pareció unos pocos días, 7 años, y después
como le habían parecido pocos, Labán le puso otros 7. Recuerda que tuvo que trabajar 14 años por ella. Entonces nos da un indicativo de que cuando hay amor, el amor realmente es verdadero, suceden cosas en el orden. Entonces podemos entender que en aquellos tiempos las cosas se hacían de esta manera. Quizás ese compromiso que tenía José con María era un compromiso que habían hecho sus padres. No, nosotros no lo sabemos, quizás lo habían hecho desde pequeños, pero la verdad es que sea como sea, los padres, o bien fuera José, había escogido muy bien, había escogido a una mujer excelente. Y eso, ojo, varones solteros, hay que saber escoger bien, hay que saber escoger bien. Y ojo, mujeres solteras, sean excelentes, porque el Señor puede hacer un propósito y desarrollar un propósito con ustedes también. Amén, me van siguiendo, ¿no? Entonces, conocemos entonces el contexto acerca de cómo eran las tradiciones en aquellos tiempos. Pero fíjese bien, en el mismo versículo de Mateo 2, que es donde estábamos en Mateo 1, perdón, dice, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, teniendo en cuenta de que el proceso para casarse quizás había tardado mucho tiempo y ella todavía estaba todavía era su prometida, cuando dice que era para desposarse con él, era porque era su prometida. Entonces, imagínese usted aquella cultura en aquellos tiempos que de repente viene María y le dice, estoy embarazada. Y estoy embarazada del Espíritu Santo. Fíjese bien, entonces podemos ver que ahí tenemos el milagro donde la palabra del Señor nos habla del cumplimiento de su palabra, donde dice que concebiría a través de una virgen. Y esto sí que fue un milagro, el cumplimiento de la profecía, pero no debió de ser nada fácil para esta joven, esta situación, y menos para José, que aún no se le había revelado el misterio a él. Pero nosotros podemos entender ese aspecto, ¿no? El nacimiento del Señor Jesucristo fue un acontecimiento que no fue algo común y corriente. Algunos estudiosos dicen que en vez de ser una virgen era joven, pero eso no se sostiene porque la palabra del Señor lo deja con muchísima claridad. Entonces, podemos ver de que José en este momento, vamos a ir al momento en el que está José. José se encuentra ahora mismo en una situación bien difícil, ¿cierto? Imagínense, ¿qué dirán de mí? O sea, esas cosas en la antigüedad eran una cosa intolerable, aún ahora también. Pero fíjese bien en el versículo 19 lo que sucede. José, su prometido, era un hombre, ¿cómo? Era un hombre justo. El Señor no se equivocó al escoger a José. Era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. José era un hombre justo y no quiso avergonzar a aquella joven María con la cual él se iba a casar. Y eso habla de José como un ejemplo que nosotros debemos de seguir. De no avergonzar a nuestras parejas. No solo los hombres, sino las mujeres. Él no quiso avergonzarla en público. Yo sé que muchas veces nosotros hemos pecado de esa forma y hemos avergonzado a nuestras parejas. O, mire, una forma de avergonzar a su pareja es compararlas con otras. Entonces, vamos a tener cuidado con ese asunto. ¿Estamos aquí? Denle un aplauso al Señor para que vaya despertando. Pues. Entonces acuérdese que José no quiso avergonzar a su pareja en ninguna manera, la quiso poner en evidencia. Y eso debemos de aprender de ese ejemplo que nos da José. Entonces fíjese bien, el versículo 20 dice, mientras consideraba esa posibilidad, ¿qué posibilidad? De dejarla a escondidas, romper su compromiso. Quizás se le cruzaron muchos pensamientos a José por la cabeza. Me voy a ir de aquí donde nadie me vea, pero no quiero hacerle ningún daño. Y fíjese bien, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel,
no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. 21. Tendrás un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Ahora fíjese bien, todo esto, recuerde esto siempre, todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de sus profetas. Recuerde bien que si es un profeta del Señor, ¿qué va a pasar? Se cumplirá. Si no, es un mentiroso. Y de esos hay un montón ahí. Siempre la Biblia respalda a los profetas del Señor diciendo, todo esto se cumplió para que se cumpliera lo que él dijo a través de el profeta. Y dice, miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y le llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y esta es una profecía que había dado el profeta Isaías en el capítulo 7, en el versículo 14, donde hace exactamente estas mismas declaraciones que hace Pedro. Así que podemos ver de que todo eso sucedió por el cumplimiento de la palabra del Señor. Cuando José, fíjese bien, se despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. Cuando José se despertó, dice la palabra del Señor que hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo José y le puso por nombre, Jesús. Entonces, fíjense que cuando dice hasta, o sea, durante ese tiempo no tuvieron relaciones sexuales hasta que nació su hijo. Por lo tanto, en las escrituras también nos hablan acerca de que María tuvo otros hijos con José. Ahora, veamos el contexto en el que ellos vivían. Ellos vivían bajo el Imperio Romano, la soberanía de Dios, para cumplir la promesa de donde nacería el Mesías. Acompáñame a Lucas y vamos a ver lo que sucedía en el contexto. Acuérdense, primero empezamos hablando de las tradiciones que se llevaban en aquel tiempo, cómo se desarrollaba la vida para este pueblo. Pero ellos no estaban gobernados, sino que estaban gobernados por el Imperio Romano, exactamente por el emperador Augusto, quien en esos tiempos decretó un edicto. Lucas 2, vamos rápidamente. En esos días, Augusto, el emperador romano, decretó que se hiciera un censo en todo el Imperio Romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cireneo era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea. Y dice aquí, fíjese, mire bien lo que dice, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea y llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Entonces, todo se va cuadrando, viene un edicto, la profecía que que los profetas habían dado es de que el Mesías nacería de Augusto, pero bajo la soberanía de Dios. Nada ocurre que Dios no haya estado en control de ello. Mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé y María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para esos días. ¿Por qué no había alojamiento disponible para esos días? Porque había un censo, porque estaba llena la ciudad. Cuando un emperador decretaba que algo tenía que hacer, oiga, eso era ley. Eso, o sea, no se escapaba nadie. Tenía que llevar hasta el gato, estoy hiperbolizando,
pero la gente tenía que obedecer a eso, pues cuando ellos hacían el censo, les permitía darles un documento de identidad, y cuando los ciudadanos romanos les preguntaban, hey, ¿de dónde? A ver, enséñame tú, porque el imperio romano tenía muchos enemigos, él quería tener controlada a la población. Entonces, al que agarraban sin tener su identidad, pues tenía ciertos problemas. Entonces, ¿quién quería tener problemas en ese tiempo con el imperio? Nadie. Todos acudían a la cita y iban para hacerse el censo. Pero ahora volvamos nuevamente. Ahora nos encontramos, escúcheme bien, el mensaje, la conclusión es muy importante, pero el desarrollo a veces nos toca viajar de aquí para allá en las escrituras y ver el contexto. Entonces, ahora viajamos, volvemos a Mateo. Mateo 2:1 dice, cuando nació el niño que se encontraba en Belén, había otro escenario que se estaba desarrollando. Unos visitantes del norte, dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado del rey Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía, hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente. O sea, entró en pánico. Dijo, alguien viene a quitarme el trono. Recuerde que Herodes gobernaba bajo la soberanía de Augusto, del Imperio Romano. Eran reyes que el imperio ponía como sus títeres para gobernar, porque ellos conocían bien al pueblo, eran como infiltrados. Entonces se perturbó profundamente. Igual que todos en Jerusalén, versículo 4, mandó a llamar a los principales. Ponga atención a quién mandó a llamar. Herodes mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Herodes se asusta, dice, tengo que investigar más de este asunto. Pero los reyes o los magos, lo que se conoce como los 3 reyes magos, que ni eran 3 ni eran magos, sino que eran hombres sabios que iban al cumplimiento de las profecías. ¿Por qué van a Herodes? Porque en teoría tendría que el pueblo que estar contento de la noticia de que ahí había nacido el rey, el Salvador. Pero lo que ocurre más bien es que ellos entran en pánico porque temen perder sus formas de vida. ¿Sí me va siguiendo? Entonces fíjense bien, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judá, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes. Fíjese bien, no eres la menor entre las ciudades reinantes. Es una pregunta de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo. Y dice que cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Esta profecía la encontramos en Miqueas 5. En Miqueas 5 encontramos esta profecía donde el cumplimiento se lleva a cabo ahí. Entonces, mire, ahí tenemos ya ciertas profecías cumplidas que también datan de cerca de 700 años antes de que Dios anunciara que vendría, y eso sucedió. Seguimos en Mateo. Fíjense bien, Dios dijo que sería ahí, y ahí fue. Dios dijo que nacería en Belén. ¿Y dónde nació el Señor Jesús? ¿Se cumplió su palabra? Dios dijo que nacería de una joven virgen. ¿Nació de una joven virgen? Entonces nosotros lo que debemos de alegrarnos en estas fechas es de recordar de que Dios no miente y que sus promesas se cumplirán. No importa, tarde o temprano se cumplirán. Entonces fíjese bien, si él dijo que ahí nacería, ahí nació, aunque lo anunció con antelación. Y no importa, escúcheme bien lo que le voy a decir. No importa si han pasado más de 2000 años desde aquella promesa que el Señor Jesucristo hizo de que volvería. De repente volverá y su palabra se cumplirá.
Fíjese bien, entonces vemos que en Mateo, vamos a Mateo, y dice en Mateo lo que sucede. Ok, Herodes se da cuenta de que tiene una amenaza seria, manda a llamar a los religiosos de aquel tiempo. A mí me llama la atención de que Herodes sabía a quién le podía preguntar lo que pasaba. Mire, mandó a llamar a los principales religiosos de aquel tiempo y aquellos sabían exactamente dónde iban a ser y cómo iban a ser, por medio de quién iban a ser, pero más sin embargo, aunque ellos tenían la información, se negaron a aceptarla. Y eso nos indica algo, que hay personas que aunque conocen la Biblia de arriba a abajo, no les importa, siguen viviendo vidas desordenadas. Simple y sencillamente tienen conocimiento vacío, sin el temor del Señor. Pero yo sé que aquí no somos así, ¿cierto? Seguramente eso es en otro lugar. Yo creo que aquí cada información que recibimos la atesoramos en nuestro corazón y hoy vamos a salir de aquí con el convencimiento de que Dios cumple sus promesas, que Dios todo lo que ha prometido cumpliría. La base de nuestra fe se fundamenta en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base de nuestra fe. Nosotros creemos en todas esas profecías y el desarrollo en el cual fueron llevadas. Mire, seguimos en Mateo 2:13. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se les apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para adorarlo, para matarlo. O sea, aunque sea el Mesías, aunque él sabía que al niño lo iba, que ya le habían dado la información, el motivo por el cual se acercaron los hombres sabios no era el mismo por el motivo que quería encontrarlo este hombre, para adorarlo. Entonces, fíjese bien, para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió, lea conmigo, así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. O sea, el Señor no solo hace un anuncio, el Señor no solo hace una profecía, el Señor no para que se puedan comprobar su veracidad. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Y recuerda, Dios cumplirá su promesa. Dios cumplirá su promesa. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que le dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y a sus alrededores, que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado del profeta Jeremías cerca de unos 600 años antes. En Ramá se oyó una gran voz, un llanto se oyó una gran voz y un gran lamento. Raquel llora por sus hijos. Otra de sus profecías cumplida. Cada paso que se daba con el Señor Jesús, con aquel bebé, era un cumplimiento de todas esas profecías que él había anunciado. Y fíjese bien, se niegan a que lo consuelen porque están muertos. Así que, versículo 19, seguimos leyendo. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matarlo. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, o sea, la misma cosa, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea,
después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió. Fíjense bien, todo lo que yo le digo, que ponga el énfasis, y así se cumplió la palabra del Señor. Y así se cumplió lo que el profeta había dicho. Lo llamarán, ¿cómo se le llama? Jesús de Nazaret hasta hoy. Eso es así. Cada vez que usted llama Jesús de Nazaret, es un cumplimiento de una profecía que fue dada. Pero hermanos, nosotros hemos podido ver acerca del contexto, cómo se desarrolló, lo difícil que tuvo que haber sido para esas parejas, lo difícil situación. No fue una cosa fácil. Mi pregunta es, ¿para nosotros los cristianos es fácil la vida? Aunque tenemos un propósito en el Señor. ¿Cuál era el propósito que tenían José y María? Criar aquel niño, aquel Salvador. Pero las cosas no iban a ser fáciles. Ellos tuvieron que andar huyendo de aquí para allá. Si usted se fija, inmediatamente que María está embarazada, les toca ir a un censo y les toca desplazarse. Algunos han visto la escena, ¿no? De Jesús, María y el burrito ahí caminando aquí a grandes distancias. No es fácil. La vida para usted, para mí, no es fácil. Nadie, en este mundo no tenemos promesas de que nosotros vayamos a vivir con mucha facilidad. Tenemos muchos problemas. A veces los problemas son en casa, otras veces son en el trabajo, en el colegio. Pero esta pareja también tuvo problemas. Tuvieron que desplazarse, salir huyendo. Imagínense. Todas ese tipo de cosas, todas esas barbaries que se daban antes. Imagínense el corazón de un hombre para decir, maten a todo bebé de 2 años atrás. ¿Por qué necesitamos nosotros que el Señor Jesucristo regrese? Porque en este mundo está lleno de maldad, de continuo, por donde usted quiera que mire, guerras, asesinatos, violaciones, falta de piedad, abandono, todo eso. A lo largo de la historia de la humanidad no ha hecho más que autodestruirse por completo. Esas es las promesas que Dios nos hace a nosotros, es de que llegará un momento en el que el cumplimiento de su palabra, así como se cumplió, que nacería de una virgen, que nacería en cierta región, que lo llamarían como lo llamarían, todo eso se cumplió. Un día se cumplirá que el Señor vendrá por nosotros. Y eso es lo que debemos de recordar en Navidad. En Navidad no es el simple acto para como los demás lo hacen. Quizás para los demás es la excusa perfecta para pasar una noche de desenfreno, y yo no los juzgo por eso. Yo formé parte de ello. Pero si no se arrepienten, un día quedarán fuera de esa promesa de ser llevados a un lugar mejor. Entonces, la gente se pregunta, ¿podemos, no podemos celebrar la Navidad? ¿Es pagano? Yo celebro el cumplimiento de las profecías del Señor. Porque si a mí alguien me promete algo, imagínese usted, le voy a poner un ejemplo muy trivial, que a usted le prometen un aumento de sueldo. ¿A cuántos de ustedes les gustan los aumentos de sueldo? ¿Ah? Eso estaría bien, ¿no? Denle un aplauso al Señor. Entonces, a ver si este nuevo año le logran dar ese aumento. Pero, ¿qué le parece a usted si esa promesa de que le van a subir el salario no se cumple? ¿Y cómo trabajaría todo el año? ¿Ah? ¿Cómo trabajaría todo el año si ese cumplimiento no se lleva? O cuando un padre o cuando los padres le prometen a los hijos que los llevarán a tal lugar y no los llevan, entonces hay desilusión, porque a nosotros nos gusta que se nos cumplan las promesas que se nos promete, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros examinamos lo que tiene que ver con la Navidad, vemos, yo solo le he traído unos pocos ejemplos, pero hay muchísimos más acerca del cumplimiento de las profecías en el Señor Jesús. Profecías que fueron anunciadas desde hace tiempo. El Verbo, dice Juan, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros.
Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Él ha prometido que estaría con nosotros y así es, pero también ha prometido que volverá. Pero cuando vuelva, cuando el cumplimiento de esa promesa se dé, mi pregunta es, si fuese hoy, si fuera hoy el día señalado para el cumplimiento del regreso del Señor Jesucristo, ¿está preparado? Ellos no estuvieron preparados para recibir al Mesías. No lo querían. ¿Qué era lo que querían? Matarlo. ¿Lo consiguieron? Lo rechazaron. Pero ¿cómo actuaremos nosotros aún ya conociendo esta verdad? Fíjense, porque nosotros podemos decir, ¿cierto? Uy, esos religiosos bien que sabían todo eso. ¿Sí o no? Dijeron, mira, van a ser en tal lugar. Y tenían mucha información. Ahora, aunque tenían la información, no hicieron nada. No se fueron con... Si usted se fija en el relato de los sabios, ahí no dice que iba un montón de gente de ahí, sino que iban ellos. Y los religiosos se quedaron allá con Herodes. Porque la Biblia dice que ellos se quedaron ahí como atemorizados. Uy, van a cambiar las cosas. La manera de vivir que tenemos. Mire, cuando venga el Señor Jesús de regreso, de vuelta, van a cambiar las cosas. Pero no va a ser para bien para los que se queden. Eso ténganlo por seguro. Entonces, vamos a Lucas nuevamente y vamos a ver cómo aquella gente, cómo ellos recibieron el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y por qué nosotros no vamos a hacerlo igual. No me refiero a aquellos que querían matarlo. Vamos a ver el contexto de Lucas 2. Fíjense bien, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando el rebaño de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor, ¿qué dice? Los rodeó. Yo quiero que usted ponga atención a estas palabras en el versículo 8. La primera palabra que dice, ¿cuál es? Léanlo conmigo. La primera. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando los rebaños de ovejas. Siguiente. Aquí. ¿Qué dice? De repente, en un abrir y cerrar de ojo, algo sucede. De repente, fíjense bien, versículo 9, de repente apareció entre ellos un ángel del Señor. Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó y les dijo, no tengan miedo. Les traigo buenas noticias. Cuando hay una cosa que unas cartas cuando llegan, ¿cuántos de ustedes? Yo creo que a ustedes también les pasa. Cuando llegan las cartas de esos avisos certificados que vienen con su nombre, ¿cómo reaccionan ustedes? Este es un problema, ¿no? Cuando viene la cartita amarilla esa que uno no, que es de Hacienda o es que quieren que le pague un impuesto. Sí, siempre reaccionamos de una manera que decimos, oye, esto no es nada bueno. Y no nos alegramos, por supuesto. ¿Quién se va a alegrar por eso? Pero cuando recibimos una buena noticia, ¿es motivo de ponerse a llorar? No, es motivo de gozo. Y el recordar estas fechas es recordar la buena noticia del Señor Jesucristo, de su regreso, de que eso ya pasó, ya empezó, que estamos cada día más cerca del cumplimiento de su palabra. Ellos estaban lejos, aún no había nacido el Señor Jesucristo cuando los profetas Isaías, Miqueas, Oseas, que eran contemporáneos, profetizaban esas cosas, ni siquiera tenían la certeza de las cosas que iban a pasar, pero eso ya pasó. Y pasó y llegó el nacimiento del Señor Jesucristo y hasta hoy han pasado 2000 años
y las cosas, y cada día que pasa es un día menos para la venida del Señor Jesucristo. Y como yo le preguntaba antes, ¿está usted preparado? ¿Sí o no? De repente, recuerde, de repente apareció un ángel. ¿Qué tal? Y de repente aparece el ángel del Señor para venir y decir, vámonos. ¿Estás listo? ¿Qué le dirá? No, 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 no. Aquí me quedo. Sí, que regrese mañana. Entonces, entendamos, de repente. Así que cada día que nosotros vivimos de nuestras vidas debemos de estar alertas, porque de repente el Señor Jesucristo dijo, esto será en un abrir y cerrar de ojos. Imagínense, esos pastores estaban ahí distraídos. Y para los pastores de que están en las iglesias también, de repente aparecerá el ángel del Señor y les dirá, ¿qué hiciste con mis ovejas? ¿Qué información les diste acerca de la palabra, de las promesas? ¿Pusiste en alerta acerca de los acontecimientos que vendrán? Ahora, nosotros hemos visto, muchos han oído hablar del nacimiento del Señor Jesucristo, pero hoy tenemos más información, ¿cierto? Ya vimos que no fue fácil para José, para María, que en aquellos tiempos los matrimonios eran concertados y todo ese tipo de cosas. Pero el Señor en su soberanía escogió en aquellos tiempos a José y a María para traer el cumplimiento de su palabra, para que el Mesías naciera de ese linaje. Así que nosotros debemos de entender algo, y es de que de repente el Señor volverá. ¿Está preparado? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y si no está preparado, prepárese. Deje la necedad, abandone esa vieja manera de vivir, porque será, dice la palabra, que será el lloro y el crujir de dientes cuando todo eso acontezca. Aquella gente de aquel tiempo tampoco se lo esperaba que fuera así. Esos pastores que estaban ahí en ese lugar nunca se imaginaron que la gloria del Señor los iba a rodear. Eran simples humildes. Si usted se da cuenta, la manifestación de Dios siempre vemos en este patrón de que el Señor los ángeles no se le parecen a aquellos religiosos que estaban allá. Los ángeles se les aparecen a personas humildes como usted y como yo, porque al que es humilde el Señor lo recibe, pero al que es altivo el Señor lo desecha. ¿Me va siguiendo? Entonces fíjense bien, de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. El ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias. Escuche bien, que darán alegría a toda la gente. Recordar el nacimiento del Señor Jesucristo es para ponerse alegre. Mire, yo sé muy bien. Yo sé bien que el Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre, que no fueron en esas fechas. Conozco el trasfondo acerca del paganismo y todas esas cosas, pero si nosotros tenemos que aprovechar estas épocas para recordar el cumplimiento de las promesas del Señor, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué voy a andar renegando yo en estas fechas si más bien es el tiempo para compartir? Si usted se da cuenta en Navidad, los que han estado peleados todo el año, ahí se andan abrazando. Feliz Navidad, le dice. ¿Ah? Como cristianos nosotros tenemos presente de que el Señor Jesucristo está presente en nuestras vidas todo el tiempo, pero para ellos es en ese tiempo que hay paz, armonía. Entonces los corazones están receptivos para poder recibir el mensaje. ¿Para qué voy a perder el tiempo yo en debates interminables acerca de esto, de qué comer, de qué beber? Si Pablo mismo nos dice, no pierdan el tiempo en esas cosas. Aprovechen, prediquen el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Porque hoy en día le caminamos echando la culpa a todo, que las lucecitas, que los adornos, que eso es como que del diablo.
Las lucecitas las compré yo. Los adornos los compré yo. No son de él. Y lo compré para la gloria del Señor, para que en ese día nos reunamos como familia, como hermanos, cenemos, platiquemos, compartamos regalos. Es tradición y esa tradición no es mala. Hoy, no, que eso es pagano. No, pagano no, lo pagué yo. ¿Sí o no? Lo pagó quién más. Entonces, a veces no perdemos el tiempo en esas cosas en vez de aprovechar para invitar a la persona y decir, oye, ven, te voy a hablar acerca del verdadero significado de la Navidad. La Navidad significa el cumplimiento de las promesas de Dios, que Él había de venir a través del vientre de una virgen y vino y se cumplió. Pero también déjame darte una noticia, déjame decirte que el propósito era traernos salvación. Traernos salvación, porque fíjese, es que yo a veces no lo entiendo y he escuchado a hombres de Dios que yo los considero que son hermanos, pero peleando por este tipo de cosas en vez de aprovechar el tiempo. No, hombre, si el martes y el lunes son paganos, ¿y cómo me salgo de ellos? ¿Cómo me salgo del martes o del lunes o del miércoles, el jueves, si todos esos nombres son paganos? E incluso, ¿cuántos de los que hoy reniegan de la Navidad y de todas esas cosas que dicen que es pagano no tienen nombres paganos? También. Y todas esas cosas si usted se pone a investigar, mire, solo una. Por ejemplo, ¿no? Cuando a alguien le van a dar la doble paga, que son los aguinaldos, ninguno dice, uy, no, eso es del diablo, ¿no? ¿Ah? También es pagano. Eso se inventó para llevar a cabo las carnavales y las fiestas donde la gente se daba desenfrenos y se ponían así, ¿me entiende? Pero eso no lo rechaza nadie. Ahora, los tamales tampoco, ¿no? Eso tampoco lo rechaza nadie. Y todo ese montón de cosas. Mire, ¿cuántos de ustedes han visto la película Mi Pobre Angelito? Fíjense bien. ¿Y de qué es esa película? Y estoy seguro que en todos esos hogares donde... Cristian, ¿usted vio esa película cuando era pequeño? ¿Dónde? En su casa. Pero eso es pagano. Pero ahí no... ¿Sí se dan cuenta? Qué facilito podemos entrar en esas cosas y infringir lo que nosotros nos hemos inventado. Y a la gente que rechaza la Navidad le gusta ver esas películas. Entonces, fíjense bien, no podemos perder el tiempo. Pablo dice, no pierdan el tiempo en discusiones que no tienen sentido. Eso de qué comeré, qué beberé, que por supuesto tenemos que dar un buen testimonio, pero no podemos rechazar nosotros la oportunidad de que se nos presenta en estas Navidades. De que aquella persona con la cual hemos estado discutidas y todas esas cosas, oye, mira, es que yo creo que hay más espíritu de perdón en ese día que en ningún otro. Si usted se da cuenta, son las fechas más señaladas, tienen que ver con el nacimiento y con la muerte del Señor Jesucristo. En Semana Santa, la gente camina en paz también. Uy, no voy a hacer esto porque, uy, no. Entonces, aprovechemos que los corazones están receptivos en esas fechas para eso, para predicar el evangelio, para dar la noticia. Dice que darán gran alegría a la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Dice, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Versículo 13. De pronto se unió a ese ángel una inmensa, léalo conmigo, multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para aquellos a quienes Dios se complace. ¿En cuántos de nosotros se complace en el Señor? Dios se complace en aquellos que caminan en el temor de Él, en aquellos que sabiendo, escuche bien, lo que es malo, dicen no. En aquellos que dicen, no, esto no está bien, esto es inmoral. Mentir, inmoral. Engañar, inmoral. Robar, inmoral.
a estos Dios les da su paz. Fíjese bien entonces, paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa. ¿Cómo fueron? Deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Versículo 20, los pastores regresaron a sus rebaños. ¿Cómo? Renegando de que había nacido el Mesías, renegando de que en esta fecha, no, fíjese bien, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Esto sucedió tal como el ángel lo había dicho. Cumplida su palabra. Todo lo que Dios promete, eso se cumple. Y repito, el nacimiento del Señor Jesucristo tiene que ver con el cumplimiento de la palabra del Señor. Y eso a nosotros nos tiene que dar, tiene que ser de gozo y de alegría para nuestras vidas, porque sabemos de que eso se va a cumplir en nuestras vidas también. Así como Él también dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es una promesa del Señor, sí o no? ¿Estará? ¿Cumplirá? ¿O se habrá olvidado de ella? Entonces, aunque pasemos por diferentes dificultades, aunque estemos en esta época del año donde quizás muchos se encuentren lejos de sus familiares y sus seres queridos, su palabra dice que nosotros no estamos solos. Yo sé que hay personas que han dejado atrás a sus familias por cuestiones de trabajo, o algunos que han partido ya. Pero el Señor ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando usted vea la Navidad, vea que es el cumplimiento de las profecías en las Escrituras y que ni una de ellas se ha perdido. El motivo de la celebración de la Navidad no debe de ser un motivo para pelearnos, sino para recordar que Dios ha prometido, que lo que Dios promete, Él lo cumple. Él dijo que nos nacería un niño y que sería llamado Jesús, y así fue. Él ha dicho que volverá y volverá. Yo le invito a que se pongan en pie y vamos a darle las gracias al Señor porque un día Él volverá y cumplirá sus promesas. Todos lo verán coronado en gloria y en majestad. Señor, te damos las gracias, bendito Rey, porque tu palabra nos enseña que tú cumples tus promesas. Señor, ayúdanos, Señor, a entender de que aunque José y María fueron usados por ti para traer a nuestro Salvador, sus vidas tampoco fueron fáciles. Sus vidas no fueron nada fácil. Nosotros tampoco lo son. A veces tenemos días bastante malos, días buenos, pero siempre estamos atentos a que tú volverás. Y yo quiero que reflexione un momento sobre, ¿y si vuelve hoy? ¿Y si de repente el ángel del Señor se le aparece hoy? Si de repente es hoy el día de su regreso, ¿está usted preparado? Si no lo está, cierre sus ojos por un momento y dígale: Señor, yo recibo también, Señor, al Señor Jesucristo en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Oro para que me perdones y me des tu salvación. Señor, yo quiero estar preparado para que cuando tú regreses, entrar en ese cumplimiento de aquellos que se irán contigo.
Porque tu palabra nos dice que todo ojo lo verá. Y yo no quiero que mis ojos solo se queden en verte. Yo quiero que mis ojos se vayan contigo. Dígale al Señor, porque tú eres santo, Señor. Vamos a cantarle esta alabanza al Señor, y yo le pido que tenga una actitud de humildad para con Él y le diga: Señor, gracias, Señor, por recordarnos en las Navidades, Señor, de que cada Navidad que pasa, que cada día que pasa es un día menos para tu regreso. Gracias, Señor. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Vamos a decírselo nuevamente, solo las voces. Dígalo fuerte. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpea, pero Él perdona. De tal manera amó Jesús, Que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí
las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Oh, sí, Señor. Sabemos que tu palabra se cumplirá, Señor. Gracias, Señor, por enviarnos al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que nos guían a toda verdad. Señor, bendigo a este pueblo. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dale, Señor, ojos espirituales para que puedan ver el cumplimiento de tu palabra, Señor, y que puedan ver las señales de tu venida también, Señor. Señor, que ninguno de los que hay aquí se pierda, Padre. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Ten misericordia de todos los que nos encontramos en este lugar. Gracias, Señor, por enviarnos a Jesús de Nazaret a pagar por nuestros pecados. Sabemos que ese admirable consejero hoy está entre nosotros. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bendiga al hermano que tiene a su lado. Y nos vemos la próxima semana, mis hermanos. Ya,